Buenas noches. Este martes, como todos los martes, vamos a seguir poniendo en debate algunos temas actuales, con el único objetivo de encontrar una salida que sea favorable para las mayorías. Otra vez, se extendió la cuarentena, ahora hasta el 30 de agosto. Pero Alberto Fernández dijo que la cuarentena no existe más. Cuando los casos de contagio no frenan, no van a haber ningún cambio, por ejemplo, en el AMBA. Y volvieron a insistir con la responsabilidad individual, no a las reuniones. Pero nada dijeron de fortalecer el sistema público de salud, ni de mayor asistencia a las y los trabajadores, sectores populares, y ni que hablar del impuesto a las grandes fortunas, que ya con suerte pasó para fin de año. Y dejaron en claro que va a ser con acuerdo con la oposición. Si ya era limitado, imagínense lo que va a quedar. Pero en lo que sí hubo acuerdo y avances es en seguir dándole beneficios a las patronales, esta vez vía la moratoria. Mientras esto pasa, nuestras compañeras y compañeros del movimiento Teresa Vive denunciaron que el ajuste llegó a las niñas. En su día, ni juguetes, ni comida llegó por parte del Estado. Así estamos. Además, vamos a desmitificar las excusas que pone el gobierno para nuevamente retrasar el tratamiento de la ley de aborto. Nosotras lo decimos con claridad. La pandemia no puede ser excusa para que el Estado no garantice nuestro derecho. Por eso, hoy, más que nunca, seguimos exigiendo educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y también vamos a tomar un tema que ya está en debate hace bastante, pero con el encierro, el teletrabajo y las maneras de seguir estando en contacto, Internet y las redes sociales han alcanzado un uso cotidiano extremo. Pero, ¿qué hay detrás de toda la información que se genera? ¿Quiénes la manejan? ¿A quiénes benefician? ¿Tienen otra utilidad además de tenernos todo el día con el celular en la mano? Bueno, y como siempre, recomendaciones, agenda y todo al servicio de seguir planeando cómo dar vuelta a todo. Antes de empezar, no podemos dejar de nombrar el caso de Facundo Astudillo Castro, que el fin de semana se dio a conocer que habían encontrado un cuerpo ahí cerquita de Bahía Blanca, donde se habían hecho rastrillajes y todavía seguimos sin saber si es Facundo. Pero si es Facundo, tenemos que denunciar con mucha fuerza y seguir exigiendo juicio y castigo a todos los responsables. Porque en esta investigación se volvió a demostrar el rol del Estado y todas sus instituciones para encubrir, desviar la investigación, no avanzar. Porque desde los policías que mintieron hasta el caso descarado de decir que Facundo estaba sin DNI, cuando la semana pasada se conoció que en el teléfono de una de las policías había una foto del documento de Facundo. Pero también es el fiscal que desoyó a la familia o la jueza que a pesar de todas las pruebas nunca pidió la detención de los policías involucrados. Y por eso decimos que vamos a seguir exigiendo juicio y castigo a todos los responsables, a los materiales, pero también a los políticos. Porque acá Bernie, el jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires, es responsable. Es responsable y no puede durar ni un minuto más en ese lugar. Porque es el que salió a decir que no había que reprocharle absolutamente nada a la bonaerense. Fue el mismo que le dijo a la madre de Facundo que
Si ella quería apartar a la policía, por supuesto que la tenía que apartar. Y por supuesto él se tiene que ir, porque es el que sigue levantando la política de la mano dura, sigue siendo el que arenga a las fuerzas. Y también hay otros responsables. Por ejemplo, es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, que no puede mirar para otro lado ni ahora decir que no va a encubrir a nadie. Porque si Bernie es el responsable político de la fuerza de seguridad y vemos cómo está avanzando, Bernie está ahí porque Kicillof decidió que esté en ese lugar, a pesar de conocer su prontuario de represión, de mano dura. Ellos eligieron que Bernie esté ahí. Y es el Frente de Todos a nivel nacional quien no tomó ninguna medida para terminar con esta maldita policía, con este aparato represivo de todo el Estado. Por eso en lo que va de la cuarentena son casi 150 casos de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Desapariciones forzadas, gatillo fácil o los supuestos suicidios adentro de las comisarías como en el caso de San Luis. Por eso nosotros vamos a seguir exigiendo justicia por Facundo, que se sepa la verdad, como levanta la familia exigiendo una comisión investigadora independiente, porque es el Estado el responsable y con todas esas consignas vamos a seguir en la calle, movilizados hasta que se sepa la verdad y paguen cada uno de los responsables. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. El 8 de agosto se cumplieron 2 años desde que los dinosaurios del Senado decidieron frenar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Decidieron por encima de lo que expresamos millones en las calles en todo el país. Y ahí se vio cómo jugaron todos los sectores antiderechos y cómo se dieron desde los distintos espacios de la política tradicional a las presiones clericales. Pero nuestra lucha siguió y sigue, ya que ahora el gobierno nacional que dijo que este año el aborto iba a ser legal, sigue poniendo excusas. Es bueno hacer un poco de memoria porque nuestra pelea por el aborto legal tiene historia y no la pueden frenar. Hasta el 2018, con la irrupción de la ola verde, podemos decir que no era una pelea masiva. Igual siempre hubo fechas en la agenda de la lucha del movimiento de mujeres donde exigíamos el aborto legal. De hecho, en nuestra corriente la tenemos en nuestra plataforma política desde el regreso de la democracia. Pero fue al calor de la nueva ola feminista mundial que nuestro país inició con las enormes movilizaciones por Ni Una Menos contra los femicidios y siguió avanzando y masificando cada una de nuestras demandas. Y así llegó el 2018, febrero, cuando el macrismo abrió el debate utilizando un tema que creía tabú para tapar el brutal ajuste que venía aplicando. Pero se equivocó, porque el aborto ya no era tabú. Y con un pañuelazo nacional, el 19 de febrero, se extendió la lucha en todo el país. Y como dijeron algunos, fue el tema que la calle le impuso a la política. La campaña nacional por el derecho al aborto, de la que somos parte, impuso los martes verdes, rodeando el Congreso. Es este espacio, con más de 500 organizaciones, la que ese año presentaba por 7ª vez el proyecto. Y era la primera vez que se le daba tratamiento. Previo a eso, se cajoneó siempre. Y fue así, con acciones callejeras, masivas, que el debate se abrió. Pero no solo en el Congreso, sino en todas partes. Y con 1 millón de personas en las calles el 13 de junio, después de pasar toda la noche rodeando el Congreso, logramos la media sanción. Quienes estuvimos ahí, hasta hoy nos acordamos de esa sensación con lágrimas en los ojos que lo habíamos logrado. Una conquista colectiva y que nos daba la fuerza para seguir. Y luego, lo que ya sabemos. Casi 2 meses después, en el Senado los dinosaurios votaron y lo hicieron en nuestra contra. Y quienes creían que nos habían derrotado, solo ganaron un round. Y nosotros fuimos por más.
A diferencia de Cristina, que planteaba unir los pañuelos verdes con los celestes, nosotros los unimos con los naranjas por la separación de la Iglesia del Estado. Y cada jornada de lucha, desde ese momento hasta la actualidad, cada movilización se pinta de verde. Y así será hasta que sea ley. Y hablando de hasta que sea ley, parece que quieren que sigamos esperando. Antes de asumir el nuevo gobierno, Alberto Fernández dijo que este año el aborto iba a ser ley. Pero ya en la Casa Rosada empezaron las excusas. Primero, en vez de dar tratamiento al proyecto de la campaña, ese que construimos colectivamente, que tiene media sanción y que además tiene estado parlamentario, dijo que iba a presentar uno propio. Y ahí se prendieron las alertas. ¿Por qué no el de la campaña? Y bueno, fueron pasando las semanas y se fueron despejando las dudas. El proyecto que quiere presentar el gobierno nacional está negociado con el Vaticano y los antiderechos. Y les digo por qué. Aparece la objeción de conciencia institucional, se quieren limitar las semanas para realizar la práctica y además lo quieren presentar en conjunto con el denominado proyecto de los 1000 días, que es un proyecto para apoyar la maternidad. Lamentablemente, un sector de la campaña cede a estas maniobras y prefiere que se presente y se apruebe así. Pero el 9 de marzo, el día que se iba a presentar, no pasó nada. Y luego, pandemia, cuarentena, hasta que la semana pasada salió a la luz la declaración de Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica de Nación, diciendo que no se va a tratar hasta que no termine la crisis del COVID. Una nueva postergación y con excusas groseras. Dicen que el Ministerio de Salud está abocado a la pandemia y que no podría estar en el debate para defender el proyecto, que no pueden ponerse a buscar los votos que hacen falta, que el sistema de salud está comprometido, parece que sería una carga, y que no pueden permitir las movilizaciones que se van a producir porque son un riesgo. Lo que no dicen es que esta decisión sigue condenando a las mujeres y las personas gestantes a la clandestinidad. Y nosotros agregamos que son excusas que siguen priorizando la unidad con el Vaticano y no nuestra vida. Todo lo que planteó Ibarra, ya decía, son excusas, porque especialistas hay de sobra para defender el proyecto de ley. Porque hoy el sistema de salud recibe internaciones por abortos sépticos, lo que se evitaría si fuera legal con seguimiento y abortos medicamentosos. Además, que no se compite con los profesionales de la salud que atienden el COVID. Pero también dicen que no pueden juntar los votos. Entonces, para el aborto legal no pueden juntarlos, pero sí para la reforma judicial. Todas excusas. Un Estado presente tiene que garantizar los derechos de todas, de todos, de todes. Y nuestro derecho, es prioridad. En momentos donde vemos cómo se profundiza la violencia de género, tenemos que lamentar nuevos femicidios cada día, los abusos. Se calcula que van a aumentar los embarazos no deseados y la ILE sigue sin ser efectiva en todas las provincias. De hecho, en Cava, que conquistamos luego de bastante tiempo, la Reta ahora lo quiere restringir. En este contexto, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no incluyó en el Plan Bianual contra la Violencia nuestro derecho. Porque los antiderechos presionan, porque el gobierno cede, nuestro lugar tiene que ser en las calles. Hoy empezamos los martes verdes virtuales. Hasta el 28 de septiembre, Día de Lucha Global por el Aborto Legal en América Latina y el Caribe. Y ahí tenemos que volver a las calles por nuestro derecho. Porque algo que quedó claro aquel 8 de agosto es que las calles no se tienen que abandonar nunca. Y es fundamental. Y es por esas acciones, por la lucha, por la movilización, que hemos conquistado nuestros derechos siempre. Porque nadie nunca nos regaló nada. Y así lo vamos a conquistar. Sigamos peleando por el aborto legal y por la separación de la Iglesia del Estado. Internet, en medio de la pandemia que nos tiene encerrados en pleno siglo XXI en nuestras casas,
se transformó mucho más de lo que era antes en una herramienta de trabajo, estudio, entretenimiento, consumo y vida social, ocupando gran parte de nuestra vida cotidiana. Se debate si aumenta el control de lo que grandes corporaciones y gobiernos saben de nosotros. Se debate también si es bueno o es malo pasar tantas horas al frente de las pantallas. Y hasta sorprende que alguna de estas plataformas digitales se usen para organizar la bronca contra este sistema. En medio de tanto lío es importante, aunque se muestre como algo mágico, no olvidarnos que Internet es una creación humana. Su potencial, sus posibilidades parecen no tener límites, pero dependen ante todo de quiénes y para qué se usan. El capitalismo lo aprovecha para aumentar sus ganancias. Aunque se tejieron redes de resistencia desde el principio, desarrollos libres y de compartir el conocimiento, esos destellos de rebeldía nos muestran que si estas herramientas poderosas estuvieran al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias privadas, sería otra la historia. Pero vamos de a poco. Veamos cómo la virtualidad se hizo parte de nuestro día a día. Internet se inició hace más de 50 años, en torno al año 1969, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló ARPANET, una red de ordenadores creada durante la Guerra Fría, cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un ordenador central y así hacer mucho menos vulnerables las comunicaciones militares yanquis. En los años 80, la red dejó de tener interés militar y pasó a otras agencias de interés científico y académico. Pero en los 90 se da el gran salto cuando se introdujo la World Wide Web. Sí, de ahí viene el www. Muy rápidamente la infraestructura de Internet se esparció por el mundo para crear la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos como Internet. Los nuevos avances tecnológicos permitieron el uso masivo de las computadoras y de celulares, y más adelante el desarrollo del Wi-Fi y los paquetes de datos móviles crearon un acceso mundial a la información y comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura. Internet además alteró la economía del mundo entero. Y en 2000 estalló una crisis a partir de una sobreacumulación de acciones en las empresas de Internet, la burbuja financiera conocida como la crisis de las .com. Pero lo más grave fue el proceso de concentración y monopolio de la red en unas pocas megacorporaciones. En 2007, la mitad del tráfico de Internet se distribuyó entre cientos de miles de sitios dispersos por el mundo. 7 años después, en 2014, esa misma cifra ya se había concentrado en 35 empresas. Y en la actualidad, el negocio de la tecnología digital encuentra el llamado Club de los 5, con el dominio casi absoluto del mercado. Al club lo componen Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. Sus principales accionistas encabezan los rankings de los hombres más ricos del mundo y son casi el único sector que siguió creciendo durante la pandemia. Google, que además es dueña de YouTube y Android, utiliza nuestros datos para orientar la publicidad, lidera las búsquedas y el aprendizaje automatizado. Facebook, que también es dueña de Instagram, controla gran parte del mercado de las noticias y la información. Amazon, el comercio en gran parte de Occidente. Microsoft domina como Windows los sistemas operativos de las PC y Apple tuvo un boom en la pandemia con su plataforma Zoom. Estas empresas utilizan cada avance tecnológico para aumentar su poder, el control monopólico amparados por todos los gobiernos capitalistas. Pero en los últimos años, distintos grupos de activistas en todo el mundo están comenzando a alertar y tomar acciones respecto del gran poder concentrado de las compañías tecnológicas y su impacto en la desigualdad, la dependencia de estas plataformas y el aumento de la brecha tecnológica que generó la pandemia le dan mucha más relevancia a esta pelea. Es hora de que las nuevas tecnologías y el nuevo mundo digital estén al servicio de las mayorías. ¿Cómo se decide? Lo que vemos en la web nos parece muchas veces inentendible, reservado a los técnicos. Pero los movimientos sociales, la izquierda, tenemos que tomar parte del debate tecnológico, porque más allá del debate técnico, hay uno político respecto de la tecnología que tenemos que dar. Sobre todo ahora, cuando cada vez más cruza
todas las relaciones económicas, políticas y sociales. La tecnología es una herramienta. Su destino no está escrito de antemano. La posibilidad de utilizar la tecnología para beneficio de todos es tan real como la posibilidad de que sus beneficios sean acaparados por unos pocos. Entenderla, desconcentrarla de pocas manos, democratizarla y regularla al servicio de las mayorías evitaría el rumbo que hoy tiene al servicio de las ganancias y el poder de un grupo minoritario. La realidad digital crea nuevas formas de relacionarnos. La velocidad y masividad de la comunicación que permite Internet y las redes sociales genera nuevos escenarios de disputa en la sociedad. De hecho, varias rebeliones y revoluciones en la última década fueron convocadas o potenciadas desde las redes sociales. Es por eso que los capitalistas y sus gobiernos despliegan distintas estrategias para limitar el acceso libre, democrático y seguro a las redes, utilizando las nuevas tecnologías a su favor. A continuación, presentaremos 4 problemas de la realidad digital que están en disputa. 1. Los datos, como mercancía o como bien social. Los datos, generados a cada momento desde cualquier dispositivo electrónico, es hoy el mayor generador de ganancias a escala global. Se dice que los datos son el nuevo oro. Actualmente, los datos se utilizan centralmente para que las empresas puedan vender sus productos mediante la publicidad. Escuchan lo que hablamos mediante el micrófono del celular, recogen nuestras palabras más frecuentes y definen un perfil para ofrecernos productos y así alimentar la lógica consumista del capital. Otro uso más siniestro aún consiste en la vigilancia y el control mediante la geolocalización o el ciberpatrullaje que realizan distintos estados. Pero los datos podrían ser utilizados como un bien social, generando estadísticas precisas de acceso público y gratuito. Y además, con la tecnología actual, tranquilamente se podría respetar la privacidad de las personas encriptando la identidad de los usuarios. 2. Algoritmos secretos versus algoritmos públicos. Los algoritmos pueden ser definidos como un conjunto de instrucciones ordenadas que permiten solucionar un problema concreto. Oye, despacio, cerebrito. Hoy son claves en el desarrollo de la inteligencia artificial y la industrialización digital. Por este motivo, están protegidos por leyes de propiedad intelectual que preservan su secreto. Los algoritmos regulan todo: el orden de los resultados en una búsqueda de Google, el orden de las publicaciones en el muro de Facebook, hasta la asignación de beneficios sociales por parte de un Estado. Nuevamente, las megacorporaciones toman decisiones sobre plataformas en las que interactúan miles de millones de personas. Una manera para que las poblaciones empiecen a tener decisión sobre cómo interactúan es haciendo públicos los algoritmos. Algo similar son licencias Creative Commons, un sistema por el cual cada persona puede patentar nuevas ideas y determinar que su idea puede ser utilizada por todos. 3. Seguridad informática. Como derecho o como un negocio. La encriptación de información es de suma importancia para proteger nuestros datos personales y nuestra privacidad. Pero los sistemas, cuanto más seguros, más caros. No es extraño entonces que se estén volviendo algo exclusivo de los ricos y poderosos del mundo. Esto conduciría a la creación de plataformas y aplicaciones con elevados estándares de seguridad para los ricos y otras con estándares más bajos para los sectores más vulnerables de la sociedad expuestos a robos y hackeos. La pandemia generó que cada vez más actividades y trámites se realicen de forma virtual. Por eso es necesario que el Estado garantice la seguridad informática como un derecho. La seguridad informática no debería ser un lujo para pocos. 4. Normas comunitarias, censura y vigilancia. ¿Quién decide? En la web existe contenido de todo tipo, desde fake news hasta contenido machista y discursos de odio. Algunos plantean que las empresas tomen la función de policía y eliminen ese contenido de las redes. Esto suena bien en un principio, pero lo cierto es que estos discursos no dejarán de existir por censurarlos y siempre encontrarán cómo filtrarse. Es sumamente peligroso otorgarle semejante poder a grandes empresas que podrán decidir qué censurar y qué no. Lo cierto es que muchas veces ya ejercen ese poder de censura sin estar avaladas por la ley. En muchos casos, se ven obligadas a restablecer las cuentas censuradas y a cambiar sus políticas debido a la mala imagen que les depara la censura. ¿Qué garantizaría que no bloqueen comentarios políticos? ¿Y si bloquearan videos de manifestaciones? ¿Y si ocultaran una represión policial para que no se viralice? No debe haber habilitación para censurar contenido de ningún tipo, incluso incitaciones al odio. En todo caso, lo que debería existir son mecanismos democráticos que elaboren las normas comunitarias de las webs y que sean controlados
controladas por la sociedad constantemente. Distinto es el caso de actividades ilegales como la pedofilia o el tráfico de fauna silvestre, que sí debe estar perseguido por su carácter ilegal. Otro debate es el reconocimiento facial. Las ciudades más importantes del mundo se llenaron de cámaras de reconocimiento facial, con China a la vanguardia. Los gobiernos argumentan que cooperan con la eliminación del delito, pero en realidad lo utilizan para aumentar el control sobre la población y para la represión. Es por ello que se debe reclamar la eliminación de los sistemas de reconocimiento facial de todo espacio público. El gran problema es la desigualdad, porque hay recursos y avances tecnológicos bastantes para que la gente viva más y mejor. Pero esos avances están privatizados. El Estado o los gobiernos, en realidad, no solo que tienen poca iniciativa a la hora de desarrollar tecnología, de democratizarla o aunque sea de regularla. ¿Cómo lo van a hacer si ni siquiera acataron el fallo que obligaba a dar acceso a Internet a los estudiantes en situación de vulnerabilidad para que pudieran conectarse durante la pandemia? Los gobiernos son garantes del negocio de la tecnología. Veamos qué nos dice Martín Hendler al respecto. Uno de los temas que me interesaba charlar con ustedes, que respecta a lo que se puede conocer como el poder algorítmico, ¿no? Los algoritmos, que pasa a ser uno de los grandes interrogantes de nuestra actualidad, ¿no? ¿Qué es el algoritmo? Es algo que es fundamental entender y comprender, porque normalmente lo que nosotros solemos ver, o solemos decir, o solemos reflejar, no es tanto el qué es el algoritmo, sino las distintas posiciones y horizontes de sentido que se despliegan en torno al algoritmo. En este sentido, hay posiciones de tinte más tecnofílicas, ¿no? Los algoritmos son la gran solución a nuestra vida, nos ahorran tiempo, nos facilitan las cosas, nos dicen cuál es el lugar con la mejor puntuación, o cuál es la película, o cuál es tu contacto con la mejor puntuación para que vos puedas hablarle, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el algoritmo es la gran solución a todos los problemas de la vida, pero también se despliegan otras posiciones de tinte más tecnofóbico, es decir, el algoritmo es algo hecho para controlarlos, o controlarnos, para volvernos esclavos, quitarnos nuestras libertades, hacernos entrar en un circuito de gran explotación laboral, entre muchas otras cosas, ¿sí? Lo que hay que entender, primero y principal, es que a lo que se suele denominar algoritmo no es más que una instrucción, ¿sí? Un código de programación que refiere a una instrucción. Ahora bien, hay distintos tipos de algoritmos, así como hay distintos tipos de complejidades en el diseño de esos algoritmos. Hay algoritmos más sencillos, una instrucción, digamos, como por ejemplo hacer clic en una carpeta que se abra, eso se abre porque hay un algoritmo por detrás, y otros algoritmos que van sumando ciertos grados de complejidad, que van tomando muchas más variables que simplemente la de mover el mouse y hacer clic para abrir una carpeta, y que también, incluso ya llegando a los algoritmos más complejos, tienen imbuidos distintos códigos de inteligencia artificial que lo que hace es que esos algoritmos sean en parte autodidactas y en parte que vayan aprendiendo los distintos procesos de las distintas cosas que vamos haciendo con respecto a ellos, ¿sí? Hay una realidad que es que más o menos a mitad de la década del 2000, distintas empresas de plataforma, las famosas llamadas GAFAM, ¿sí? Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, han incrementado el valor de sus compañías, de sus acciones a niveles siderales en muy poco tiempo, lo que a las viejas empresas de petróleo o de metalúrgica, del siglo XX les costó décadas o siglos llegar a construir, estas empresas lo construyen en poco tiempo, en parte también porque básicamente constituyen un espacio oligopolizado, porque son varias, ¿sí? Donde nosotros decantamos nuestra actividad y nuestros flujos de atención en nuestra actividad en Internet, ¿sí? Que si pensamos que Internet ya previo a la pandemia era un espacio importantísimo de trabajo, socialización, aprendizaje, etcétera, etcétera, ahora esto se ha justamente magnificado a un nivel pocas veces visto, y como ya ese panorama oligopólico existía, justamente lo que estamos haciendo en este momento, al centrar nuestras acciones en Internet, es incrementar ese panorama oligopólico, ¿sí? En el sentido de que lo que más consumimos, donde más nos movemos, donde más intercambiamos, suele ser en el marco de estas plataformas o de sus familias de plataformas, ¿no? Bueno, ahora es un poco más claro que WhatsApp e Instagram son parte de la familia Facebook. Hace muy poquito, mucha gente no lo sabía, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas también son cosas que van pasando, que estas plataformas no solo suelen oligopolizar el mercado de atención y de actividad en Internet, sino que cuando surge una nueva, suelen justamente
comprarla, o si no pueden comprarla, como pasó con el caso de Snapchat e Instagram, suelen intentar copiar los elementos novedosos que tienen para justamente hacer que los usuarios que ya usan las plataformas no se vayan de ellas, o las que usan a la competidora vayan alrededor de ellas, ¿sí? Bien, en sí es un panorama que es complejo. Lo que hay que recordar, como bien decía, es que no hay o no podemos postular que habría un control total de los algoritmos sobre nuestra vida, ¿sí? Ni tampoco es que este es un capitalismo ya completamente informatizado, donde no hay posibilidad de reacción, porque sería realmente no ver la realidad, o verla con ojos tecnofóbicos o tecnofílicos, ¿sí? La realidad justamente es mucho más compleja, y hay que entender que estos algoritmos ya están presentes, nos acompañan, ya hace décadas que nos acompañan, especialmente en la forma de estos bichitos. Una de las recomendaciones que se puede hacer en este contexto, para empezar a movilizar otros horizontes de sentido y empezar también a decidir un poco más nosotros, nosotras y nosotres, con conocimiento de causa, hasta dónde queremos que estos algoritmos nos acompañen, básicamente refiere en empezar a ver toda la gama de alternativas, empezar a pensar en usar otro tipo de plataformas, empezar también a pensar en utilizar cierto tipo de mecanismos, como por ejemplo un VPN, como por ejemplo un navegador Tor, ¿sí? Que cambia la IP cada 5 minutos. Es decir, hay un montón de posibilidades para, no digo escapar del poder algorítmico, porque vuelvo a decir, el algoritmo tiene poder en la medida que nos conduce, nos induce, nos seduce, nos orienta a hacer ciertas cosas y no otras. Y eso también es la gran base de ganancia de estas empresas, porque estas empresas no solamente venden publicidad, trabajan con nuestros datos y incluso hasta también los venden, ¿sí? Uno podrá pensar, ¿y qué me importa si tienen mis datos? Bueno, importa, siempre importa. Y Cambridge Analytica también es un buen ejemplo de por qué importa eso. Entonces, ¿no hay que dejar usarlas? No necesariamente. Hay que empezar a usarlas de forma consciente en la medida en que nosotros también pensemos que es necesario utilizar estas herramientas y empezar a usar, a probar otras alternativas, a movilizarnos hacia otro tipo de espacios con mayor seguridad, espacios donde efectivamente se pueda saber qué hacen estos bichos, porque la realidad es que todas estas grandes plataformas, nosotros lo máximo que podemos hacer es inferir, no tenemos idea qué es lo que hacen, ¿sí? Pero podemos inferirlo. Hay otras plataformas, sobre todo lo que refiere al software libre, al código abierto, que permiten ver el código, y aunque uno no sepa bien qué es lo que hace, porque no sabe programación, que es el mayor caso de la mayoría de los mortales, le puede pedir a alguien, a algún programador, a alguien que esté entendido en la temática, que te diga, y esto hace aquello, esto no te vigila, ¿sí? Bueno, eso es un poco el mensaje que quería traer para discutir, para debatir, para despertar cierto tipo de perspicacias, para empezar a pensar entre todos, todas y todes, otro tipo de soluciones para que esto que estamos haciendo y que es un proceso que va a llevar, digamos, que lleva su tiempo y que también va a seguir en su continuo devenir, que es la interrelación entre nuestra sociedad, entre nuestras vidas, Internet y las tecnologías digitales, podamos también tener un poco más de conocimiento de causa y también un poco más de elección y de acción en torno a ellas. Muchas gracias por la invitación. En un mundo completamente traspasado por la tecnología, ¿cuál tiene que ser nuestra posición? Y no solo en relación a la propiedad, sino también al uso social, a sus posibilidades o las posibilidades que nos ofrecen. Hoy hay dos bandos, los tecnófilos y los tecnófobos. Los tecnófilos serían aquellos a los que consideran que la tecnología cambió radicalmente a la humanidad, que nos ha intercomunicado y que ha puesto en las manos, al alcance de la mano de todos, el conocimiento que antes era reservado para una minoría. Por el otro lado están los tecnófobos, aquellos que afirman que la tecnología sería una especie de trampa a la que ha caído la humanidad. Y dicen que estos avances técnicos han deshumanizado a las personas, forzándolas a aceptar una mediación con la realidad que termina perjudicándonos. El problema de ambas posiciones es que caen en un error para nosotros fundamental, que es darle un lugar central a la tecnología, sin contemplar que se trata de una herramienta
que no siempre tiene el mismo rol en la sociedad, sino que está en disputa. Si va a jugar un papel para el bienestar de la sociedad o va a usarse como un elemento de opresión y explotación. Pero para hablar de esto, ya estamos en contacto con Julio Leiva. Él es periodista, productor, realizador audiovisual, es parte de Cheque en Blanco y director de contenidos de Filo News. El entrevistador de Caja Negra, ahora entrevistado. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Si bien queríamos hablar del mundo virtual, vos también trabajaste y trabajás en medios de comunicación convencionales, podríamos decirle. ¿Cómo se modificó la producción de contenidos culturales, periodísticos con la digitalización? Se modificó mucho en el consumo, no tanto en la producción. Creo que todavía hay un debe que es producir para los nuevos consumos, para hacerlo bien gráfico. Antes teníamos la radio, la televisión y el diario, la gente consumía en esos soportes. Con la aparición de Internet se multiplicaron las plataformas, desde las redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o también los consumos que tienen que ver con el streaming como Netflix o los portales de noticias. Entonces, todo ese conglomerado de plataformas ha hecho que los consumos sean muy variados y que se crearan muchos nichos también, ¿no? Antes los medios tenían una concentración de la información y un monopolio también de la opinión. Eso se diversificó, si bien lo siguen teniendo o cambiaron de manos, hay una idea de que todos podemos ser de alguna manera comunicadores a través de las distintas redes con las cuales interactuamos. Entonces, desde un medio tradicional, sí lo que está pasando es que esa transformación está ocurriendo lentamente, quizás no como la velocidad a la cual las plataformas están cambiando, pero de alguna manera se está produciendo esa migración de los formatos tradicionales a los soportes digitales. Bueno, en esto del consumo de los contenidos, por ejemplo, en Filo News es uno de los medios que ha logrado reflejar, por ejemplo, muchas luchas en el mundo. Por ejemplo, en el caso chilena, que estuvo bastante vedado de los medios tradicionales. ¿Vos creés que se podría sostener un medio así hoy por fuera de las redes? No, para mí es imposible porque primero hay una cuestión que en la actualidad sí se puede, pero mirándolo a largo plazo, las audiencias van migrando, digamos. Entonces, aquello que era tu capital, que era tu audiencia, que tenías, digamos, en los últimos 30, 40 años, primero que esa audiencia va creciendo y la nueva audiencia empieza a consumir otras cosas. Entonces, no sé, te habrá pasado a vos o cualquiera lo que esté viendo. Nuestras abuelas primero no sabían que era Facebook, hasta que empezaron a tener Facebook. Nuestras abuelas o nuestras madres no sabían que era Instagram hasta que empezaron a usar Instagram. Lo mismo con los portales de noticias. Entonces esa migración está ocurriendo. Entonces, si vos no estás dentro de ese mundo digital, te quedas sin audiencia. O tu audiencia es mucho menor. Con lo cual, eso hoy está pasando y en el futuro va a pasar mucho más todavía. Y quienes nacimos en esa especie de frontera entre lo analógico y lo digital, cada vez somos más digitales y estamos, aún con cariño y con toda la nostalgia que nos traía lo analógico, también lo estamos abandonando. Che, y en relación, por ejemplo, al rol que juegan las redes sociales, ¿vos creés que hay una importancia en toda esta, para lograr resistencia, para lograr movilización, generar conciencia? ¿Qué rol tienen hoy las redes, por ejemplo, en este ámbito? Tiene un rol vital y fundamental, con lo cual también hay que mirarlo desde el lugar que logra imponer una agenda, pasa de lo virtual a lo real, desde la primavera árabe, si recordás, hasta el caso ahora de lo que ocurrió con el racismo en los Estados Unidos. Alguien filmó a una persona que la policía le estaba poniendo el pie en la cabeza, eso derivó en una muerte, un asesinato, y eso en una múltiple protesta que nace de las redes.
También de las redes nace la ultraderecha y toda la explosión en los países europeos. O sea, de cualquier lugar de la ideología que veas, las redes son fundamentales hoy en día de pasar de lo virtual, que ya esa frontera casi no existe, pero sí pasa a la protesta en la calle, básicamente, ¿no? ¿Cómo? Para potenciarlas, digamos. Sí, porque digo, todavía, si bien políticamente las redes pueden lograr que, digo, la protesta esta no sé, de ponerte la bandera de Francia o la protesta que quieras caminar, puede lograr que cambie alguna decisión de algún gobierno, pero siempre, por ahora, la calle sigue teniendo mucho peso. Y nosotros como Argentina sabemos culturalmente el peso que tiene, ¿no? La calle en el cambio de decisiones de gobierno. Entonces, nada, cada gobierno sabrá hasta dónde tolera esas protestas o no, hasta dónde mantiene o no. El caso de Chile es emblemático, también algo que nace en medio virtual y termina en la calle, no ha hecho que eso cambie de alguna manera. Si bien las protestas han sido visibilizadas y el mundo se ha enterado de lo que pasa en Chile, el gobierno sigue siendo el mismo. Claro. Justamente sirven por ahí para potenciar ese reclamo callejero que, como vos decís, es en última instancia el fundamental. Sí, sí, sigue pareciendo que es el fundamental. Quizás estemos a las puertas de que eso pase a lo virtual y que el peso de lo virtual sea tanto que haya que cambiar una decisión de gobierno, básicamente, porque uno lucha contra algo que quiere modificar, ¿no? Entonces hay que ver si ese peso de las redes en un futuro haga que se modifique una decisión. Julio, bueno, no es todo color de rosas en esto de las redes y los usos de los datos. Por ejemplo, se conoció y fue muy mediático el caso de Cambridge Analytica, esta agencia que usó datos para dirigir votos, ganar elecciones, bueno, fue en el caso de Trump o el Brexit en su momento. Bueno, se denunció también acá en Argentina con Macri. ¿Vos creés que hay alguna forma para que esto no suceda? Es cada vez más problemático porque hasta que se detecta ese tipo de usos, ya la elección pasó o ya se consumó lo que se quería hacer. Depende mucho, y quizás ese es el problema, que depende mucho de quienes manejan las plataformas. Entonces, una cosa es un problema muy global donde está muy visible, pero otra cosa es un pequeño país donde Facebook o Instagram o quien sea no abra los datos o no controle o no diga esto está bien, esto está mal. De hecho, fíjate que ahora hay todo un tema con eso. Por un lado, Twitter baneando o diciendo este mensaje es mentira sobre Trump, y Facebook diciendo yo no controlo nada, no tengo injerencia sobre eso. Y fíjate qué loco, porque las empresas terminan diciéndole a Facebook controlar la información porque si no, no ponemos más dinero. Entonces, hay un juego de poder ahí que se está disputando, y también el Congreso de los Estados Unidos llamando y sentando a cada uno de los dueños de esas empresas para, de alguna manera, pedirles explicaciones de qué están haciendo sobre el tema. Creo que es la gran pelea del futuro, saber qué pasa con esa información y cómo esa información nos cambia. Todavía no está comprobado que eso cambie votos en el sentido de, sí que cambia, pero en una elección ajustada. No sé si en grandes números todavía eso no está comprobado. Pero creo que de alguna manera va a ser la disputa, ¿no?, entre los estados y las empresas en cuanto a qué injerencia tienen sobre la vida política de los países, sobre todo en las democracias. Hoy en día las democracias tambalean en muchos casos porque desde lo virtual se aparecen con mensajes muy ultras, digamos, que terminan teniendo injerencia en la vida de la gente. Tiene una relación directa de quién tiene el poder sobre esos datos, si son públicos, si lo manejan las empresas, quién lo tiene que manejar, digamos, al menos entendiéndolo nosotros como un bien social, si se quiere, si tuviera el servicio de las mayorías y no al uso privado o de acuerdo a los intereses de estas empresas o quien pague por ellos, ¿no?
Claro, ese es el gran problema, ¿no? Nuestros datos están, por lo menos en manos de muchas empresas que después deciden qué hacer con eso. Eh, Obviamente tiene que ver hoy en día con el uso de esos datos para la publicidad, ¿no? Si yo miro muchos televisores me van a aparecer propagandas y publicidades de televisores, pero el tema es qué pasa con otros usos que yo hago de Internet y quiénes saben los usos que yo tengo sobre eso. Entonces ahí es donde se dibuja la privacidad y donde hasta ahora no hay un control sobre eso, ¿no? Una imagen tuya es pública una vez que está en Internet y después no puedes tener control sobre esa imagen. Pero creo que eso, a medida que avance el tiempo, se va a ir, calculo, legislando, porque aquello que era la música, cuando la música la usamos todos y la subíamos, hoy cada vez que querés subir una música ya te dicen, no, copyright, esto no lo puedes subir, o si lo subís no monetizás por esto. Yo creo que con los datos, a medida que pasa el tiempo, se va a ir también lo mismo, donde uno va a poder decir, che, esto es mi cara, no quiero que esté acá, porque hasta ahora tenés que recurrir a la justicia para algo así, ¿no? Pero no a las plataformas. Sí, se puede reportar y eso, pero necesitas como mucha gente que te avale para hacer fuerza y bajar algo que no te guste, te comprometa o no estés de acuerdo. Bueno, como vos decías, va a ser una de las peleas que vamos a tener que encarar hacia adelante y que seguro va a estar en agenda. Bueno, Julio, te quiero agradecer por los minutos que compartiste con nosotras el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Gracias. Bueno, como decíamos recién con Julio, la lucha de clases, la rebeldía de los pueblos, que muchas veces en la actualidad está encabezada por esa juventud que cuestiona absolutamente todo, hoy no se da solamente en las calles, sino que se utilizan las distintas plataformas, las redes sociales para amplificarlo y también para que se escuche su reclamo. Fredric Jameson, un crítico literario marxista, cuando analizaba el género distópico ese que es tan popular en la actualidad con series, películas, decía que es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Bueno, en ese mismo sentido, también hoy podríamos decir que es más fácil imaginar una sociedad hipercontrolada y sometida en base a las nuevas tecnologías que imaginar a las redes sociales y al mundo digital controlado democráticamente por las mayorías. Bueno, nosotros creemos categóricamente que sí se puede. Y ahí la izquierda cumple un rol fundamental para dar esa pelea, para poner en debate todos y cada uno de estos temas. Bueno, ahora pasemos derecho a la recomendación que nos tiene Abril el día de hoy, que ya me spoilearon, que tiene mucho que ver con lo que debatimos hasta recién. Hoy voy a recomendar un documental que se estrenó el año pasado. Se llama Nada es privado y está dirigido por Karim Amer y Johan Lujain. Cuenta del escándalo ligado al uso de datos de usuarios de Facebook y cómo Cambridge Analytica, una empresa asociada a Facebook, utilizó y proporcionó toda esta información para campañas electorales. Ejemplos, Donald Trump en el 2016, y también se centra fundamentalmente en la elección del Brexit. El documental tiene 3 actores sociales. El primero, el profesor Carroll, quien inicia una demanda hacia Cambridge Analytica para recuperar todos sus datos y su información. Y nos introduce en contexto con una pregunta hacia sus estudiantes y hacia el público. ¿No sentís que los dispositivos realmente te escuchan todo el tiempo? También nos muestran de una periodista, Carol Cadwallader, quien acompañó al profesor en este caso y se encargó de visibilizar en los medios de comunicación sobre lo que estaba pasando. Y también Brittany Kaiser, quien fue una ex ejecutiva de Cambridge Analytica que después cambió de bando y así colaboró para recaudar información en contra de este gran masivo hackeo. Por si no lo sabían, en el 2019 el valor de los datos y la información privada cotizaban muchísimo más que el petróleo. Es obvio que en un sistema basado en la ganancia de unos pocos, nuestra información se va a utilizar para seguir lucrando con todo esto. Yo no te digo más, el documental es buenísimo y lo encontrás en Netflix. Buen documental, háganse el tiempo y mírenlo. Y sigamos problematizando el uso de las redes, la tecnología. No hay que tenerles miedo,
Lo que sí tenemos es que organizarnos para que estén a nuestro servicio. Antes de terminar, saquen sus agendas que se viene una semanita cargadita. El viernes vamos a tener un debate sobre la vigencia del trotskismo organizado por el FIT Unidad. Y el sábado, el acto de la Liga Internacional Socialista a los 80 años del asesinato de Trotsky. No te los pierdas. Y bueno, ahora sí llegamos al final. Y desde acá, como lo hemos hecho durante todo este tiempo en las calles, vamos a mandarle toda nuestra fuerza a las y los trabajadores de la TAM que siguen luchando, exigiendo por sus puestos de trabajo y a su vez que el Estado deje mirar para otro lado. El próximo martes nos volvemos a ver para seguir planeando cómo dar vuelta a todo.